profesor Heraclio Bonilla, que es el cerebro detrás de este seminario, pensando en los intereses que iban a despertarse todas estas conferencias, programó un espacio amplio en la mañana entre la terminación del ciclo y el inicio de la tarde, lo que nos permite corrernos en el tiempo sin muchas dificultades. Entonces, voy a proceder a presentarles al profesor Heraclio Bonilla, que, como en el caso del profesor Chus, es un poco redundante hacer la presentación, pero es un asunto de rigor. Lo haremos. El doctor Heraclio Bonilla es doctor en Historia Económica de la Universidad de París y de Antropología en la Universidad de San Marcos. Se desempeña actualmente como director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y entre sus publicaciones destacaríamos Etnia, Color y Clase en los procesos de independencia de los países andinos, la cuestión colonial y la cuestión colonial. Su conferencia tratará sobre el tema Abascal, la teoría y la praxis en la Constitución de 1812. Buenos días, muchas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo a los colegas, compañeros, amigos que vinieron de varias partes en respuesta a la invitación que les formulé hace un tiempo. El profesor Romé aludió a este grupo como el Bonillas Team. Hubiera sido mucho mejor que dijera los Samida Bonilla. Y yo me siento efectivamente muy orgulloso de contar con esos amigos y con los amigos que hice en estas jornadas, donde, por cierto, aprendí mucho, a tal extremo que me hubiera gustado reescribir varias partes del texto que no voy a leer, pero voy a rápidamente comentar en torno al tema propuesto. Pero no se trata solamente de los expositores, se trata también de las personas que han apoyado con mucha generosidad esta iniciativa. Ana María Calzate, que entiendo está por ahí, ha estado disciplinadamente en cada una de estas reuniones. También el profesor Romé, en nombre de Yanifea, y Guillermo Sosa está en algún momento en nombre del ICANI, por cierto. Nuestro distinguido amigo, el profesor Jaramillo, que ha tenido que asumir la tarea más desagradable, que es efectivamente mantener las discusiones y las presentaciones en el marco de un tiempo razonable. Como se anunció, lo que quisiera es tratar de una anomalía que creo que explica efectivamente el problema del impacto de las constituciones, de la Constitución de 1812 en el marco del virreinato peruano. Es una anomalía porque, como saben muy bien, Nueva Castilla, es decir, el Perú, Nueva España, es decir, México, y obviamente Cuba, fueron hasta el final los bastiones del orden colonial. De tal modo que en 1808 la constitución de las juntas, la regencia,
la aplicación o no de la Constitución Liberal de 1812, 1820, 1824, requiere efectivamente de un contexto que muy brevemente voy a tratar de señalar, por lo menos en sus coordenadas más significativas. De hecho, como saben muy bien, en el caso de Lima, por lo menos, algo llamable Junta de Gobierno no se estableció. Y no se estableció por dos razones contundentes. Por una parte, Abascal, y voy a señalar en su momento por qué la figura de Abascal fue importante. Y por otra parte, por el recuerdo de lo que había significado ese enorme terremoto político de 1780, no solamente que en el Perú, entre comillas, sino también en Charcas, es decir, entre comillas, Bolivia, 1780, 1781, que fueron efectivamente rebeliones que no tienen ningún paralelo en ningún otro momento de la historia colonial de Hispanoamérica. De tal manera que el enorme pavor que despertó estas movilizaciones fue efectivamente un factor decisivo para inhibir cualquier veleidad que tuvieran los criollos blancos de prescindir del paraguas mal que bien de protección de la metrópoli. Creo que lo ocurrido en 1804 es una evidencia contundente de lo que acabo de decir. Entonces, fue que el Perú, la experiencia peruana, un ejemplo muy peculiar de algo que puede llamarse la Pax Andina. Es decir, las perturbaciones, las rebeliones fueron efectivamente muy escasas, salvo, vuelvo a repetirlo, de 1780. Y creo que, sin que esto sea necesariamente el tema, de la reunión que nos convoca, la pregunta obvia es cómo hizo España para lograr esa proeza. Para empezar, Madrid estaba, como se dijo aquí, al otro lado del Atlántico. En segundo lugar, esto que se llama ejército, que apareció solamente en las postrimerías del periodo colonial, 1780, 1781, porque el ejército estaba fundamentalmente concentrado, como lo saben muy bien, en las costas, en los puertos. Y en lo demás, lo que hubo, como nos enseñó muy bien el profesor Marchena, eran milicias nativas, lo que en la práctica significa efectivamente encomendar que el zorro cuide el gallinero, ¿no es cierto? De tal modo que esa forma de gobierno, por cierto, requiere un análisis y una explicación muy profunda, que este no es el contexto de iniciar aquí. Ahora, pero el problema no empieza en 1780, en realidad se inicia en 1542, cuando, como saben muy bien, Carlos V promulga las leyes nuevas que introdujeron por lo menos dos recortes sustantivos a los privilegios iniciales que la corona había entregado a los antiguos conquistadores, ahora convertidos en encomenderos en sus diferentes capitulaciones. Es decir, cancela el carácter perpetuo de la encomienda y suprime, por otra parte, el uso gratuito de la fuerza de trabajo nativa. La
población nativa podría efectivamente ser explotada y utilizada en las diversas empresas que encomenderos y no encomenderos tuvieran en el contexto de las Américas, a condición que ese gas se les pagase. Saben muy bien que en 1542, una vez promulgadas estas leyes nuevas, la consecuencia inmediata, como no podía ser de otro modo, fue justamente la rebelión de los encomenderos, y cuyo líder era nada menos que don Gonzalo, es decir, el mismísimo hermano de Francisco. Es muy importante en términos de la historia comparada reconocer que la promulgación de las leyes nuevas en el contexto de México no produjo efectivamente las mismas consecuencias. Las razones no se conocen de manera definitiva, pero seguramente apuntan al hecho que la dotación de recursos y el excedente campesino extraíble a título de renta seguramente eran mucho menores, y por consiguiente la capacidad de retención de las unidades domésticas mexicanas era mucho más grande. El hecho es que ese fue el escenario de único y genuino enfrentamiento colonial, con o sin comillas, porque se tuvo, no muy lejos de aquí, de un lado a las tropas del rey y de otro lado a los colonos americanos con don Gonzalo. Digo que se trató efectivamente del único enfrentamiento colonial, porque las guerras de la independencia, como sabemos muy bien, eran guerras fundamentalmente entre americanos, salvo evidentemente Morillo y sus 10.000 hombres, porque como sabemos igualmente muy bien, España y su ejército tenían cosas mucho más importantes que hacer en la propia península que ocuparse de estas lejanas Américas, porque nada menos que Bonaparte, como hemos discutido a lo largo de estos días, estaba en la península. No puede dedicarse, no ciertamente por ocio, pero creo que es una pregunta más o menos inteligente. ¿Qué hubiera pasado si los encomenderos, en lugar de ser derrotados, como efectivamente ocurrió, hubieran triunfado? Se hubieran producido varias consecuencias, y una de ellas que tiene que ver con esta reunión es que estas reuniones como esta no hubieran sido posibles, ¿verdad? Bueno, esa derrota de los encomenderos coincide, por otra parte, sin que no exista una relación de causa-efecto, con el aplastamiento de la última resistencia abierta de la población nativa, que fue efectivamente Vilcabamba. De tal modo que sobre el suelo de una doble victoria, a quien yo llamo el gran arquitecto del sistema colonial, Francisco Pizarro, perdón, el virrey Francisco de Toledo, pudo efectivamente establecer el orden que conocemos. Pero, por otra parte, la rebelión igualmente aplastada de los Amaru y de los Catari en 1780 y 1781, y todavía la historiografía discute sobre las razones profundas o las razones aparentes de esa rebelión. ¿Buscaron o no buscaron la separación de España? ¿O buscaron, al igual que los comuneros de Socorro, simple y llanamente cambiar el mal gobierno, pero al mismo tiempo manteniendo el dominio de la metrópoli? Y creo que en uno como en otro caso habría que efectivamente tomarles en serio alguna vez
sobre aquello que proclamaron. El hecho es que a partir de ese momento las rebeliones y las convulsiones, por lo menos en los Andes, por cierto, van a continuar de manera esporádica, y esto es justamente importante recordarlo para discutir el asunto de las juntas y por qué no se establecieron. Por lo menos en el caso de Lima, a partir, decía, de esa derrota, las turbulencias serán fundamentalmente turbulencias que obedecen a un liderazgo no indígena, como en el caso de Túpac Amaru o de Túpac Katari, sino que serán sus líderes fundamentalmente criollos. Pero al igual que en el caso de Haití, por ser demográficamente débiles, requerían, por cierto, del respaldo y del respaldo contundente de la población nativa. Y la buscaron. El problema es que esa búsqueda terminó efectivamente produciendo resultados no demasiado diferentes a lo que en 1804 había ocurrido en Haití. Pero esa no era la única diferencia. Otra igualmente importante y por razones obvias que se vincula con lo anterior es que la agenda de los rebeldes, a diferencia de la agenda de Túpac Amaru y de Túpac Katari, fundamentalmente atendía a las reivindicaciones de la población criolla. De tal modo que hasta el arribo de San Martín y Bolívar al territorio peruano entre 1820, 1821 o 1824, fueron estas rebeliones locales caracterizadas, como acabo de señalar, las que van a perturbar la relativa tranquilidad del virreinato. Y es en ese contexto, entonces, que se toma conocimiento de la constitución de las juntas a través de declaraciones como las siguientes. En términos académicos, es por cierto muy formal leer los textos, pero con el permiso de ustedes yo voy a leer esporádicamente el texto y más bien, si tienen paciencia, y interés por cierto, les voy a remitir a la edición del libro cuando se produzca. En efecto, cuando se toma conocimiento de la constitución de las juntas en España y también muy cerca al Perú, me refiero al caso de La Paz y al caso de Quito, que se establecieron, como sabemos, bien en 1809, en un texto escrito en 1810, un autor que no podía ser sino anónimo, de un escrito titulado Reflexiones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las juntas de América, escribió lo siguiente: las juntas que reanimaron casi milagrosamente a la España, aquí serán las precursoras de la desolación, y si allá fueron como un rayo de luz que brilló en la oscuridad de una noche tempestuosa, aquí serán como un funesto meteoro que asomando en lo claro del horizonte es el anuncio de la tormenta. Allá una nación sepultada repentinamente en la orfandad por mano de la perfidia necesitaba jefes para dirigir con acierto su encono y sus esfuerzos, entre tanto que un opresor fraudulento le intimaba la esclavitud en sus mismos lugares. Pero aquí están muy lejos los enemigos, reina el orden y la quietud, y las autoridades constituidas
escudan la pública seguridad y las leyes. Mas, ¿a quién representan sus vocales de las juntas americanas? ¿Es al pueblo o al soberano? Si gobiernan a nombre del rey, ¿a dónde están los títulos que, legitimando sus personas, justifican el escandaloso atentado que atropella sin pudor las autoridades constituidas, cuyos poderes emanados directamente del trono han sido respetables en todo tiempo y lo son aún más en el día, en la calamidad de la patria? Si representan al pueblo, ¿quién le ha emancipado hasta ahora? ¿Y quién le ha absuelto de la solemnidad del juramento que le ligó al suspirado Fernando? Es solo una impostura la santidad de la religión que ha exigido la fe pública, o es una quimera el honor que se obligó a mantenerla. De tal modo que esas razones, además de las que indiqué hace un momento, inhibieron efectivamente la constitución de una junta, por lo menos en Lima. Ahora, la figura de Abascal, a las cuales varias personas han dedicado estudios muy profundos, siendo uno de ellos Víctor Peralta, era efectivamente una figura excepcional, porque si bien Francisco de Toledo, como dije hace un momento, fue el arquitecto del orden colonial, su custodio más eficiente fue justamente Abascal. Sus años de administración casi coinciden con los años del descalabro de España, por la ausencia del rey entre 1808 y 1814. Inicialmente, él estuvo destinado, como se sabe, político y económico del antiguo virreinato antes de la creación de Buenos Aires. Entonces, es él, efectivamente, quien impidió, por lo menos, la constitución de la Junta. Y tuvo, por otra parte, la misma actitud respecto a la Constitución Liberal de 1812. No podía, como un disciplinado funcionario real, no obedecer las instrucciones emanadas de Madrid. Pero por otra parte, como se ha constatado en la lectura de sus memorias, evidentemente sus reacciones privadas hacia las funestas consecuencias, decía él, que podrían producir la implementación de la Constitución Liberal de 1812 son, por cierto, muy explícitos. De tal manera que, a propósito del impacto de la Constitución Liberal de 1812, la primera gran batalla, la primera gran guerra, no fue solamente una guerra ideológica, sino que en muchos contextos fue efectivamente una guerra armada, entre unos que trataban de evitar o escamotear o limitar la vigencia de la Constitución, y por otras, como dicen varios documentos, que incluso los retazos de la Constitución las pegaban en las plazas de los pueblos, porque al parecer, otra vez como consecuencia de la política de Abascal, el número de ejemplares físicos de la Constitución de 1812 era muy limitado. De tal modo que en provincias ocurrió efectivamente un proceso totalmente contrario a lo que se había establecido en Lima. Y es que esta Constitución de 1812 estuvo en el trasfondo. Primero, sí, hubo varias protestas, pero voy a limitarme a señalar, por razones de tiempo y porque me parecen mucho más pertinentes, solamente dos. Lo ocurrido en Huánuco en 1812, que fue una rebelión que estalla unas semanas antes
de la promulgación formal de la Constitución, pero en realidad esto no importa, porque como sabemos, mucho antes que la Constitución efectivamente se difundiera, las deliberaciones, las órdenes eran bastante conocidas. Y la segunda, mucho más contundente, fue justamente lo que había ocurrido en el Cusco en 1814, que había sido justamente el escenario de la gran rebelión de Tupac Amaru en 1780 y que como consecuencia de la misma vio establecido en sus perímetros una audiencia. Paradójicamente, será justamente de ese mismo lugar, del Cusco y de las zonas del Alto Perú, donde el último virrey, la Serna, encontrará la población indígena la más entusiasta para combatir en contra de San Martín, de Bolívar o de sus aliados. De tal manera que en uno como en otro caso, el conocimiento, sobre todo en el caso del Cusco, del texto de la Constitución Liberal de 1812, otorgó a los rebeldes una caución respecto a sus protestas frente a la metrópoli y sobre todo a sus protestas frente a Lima. Porque en uno como en otro caso actuaron efectivamente en consonancia de aquello que la Constitución establecía, es decir, la posibilidad, en términos políticos, que aquellos grupos y aquellos sectores que habían sido secularmente marginados del control político de estas ciudades y de sus espacios, a través de elecciones, pudieran efectivamente acceder a su control. Y en segundo lugar, también trataron de justificar, esta vez con el texto en la mano, un conjunto de decisiones que claramente aludían al establecimiento de los monopolios, a la explotación de la población indígena y a la limitación de los derechos, por ejemplo, tanto de los productores como de los distribuidores del tabaco. Es el caso de Huánuco y es el caso del Cusco. De tal modo que sí, el impacto de la Constitución fue efectivamente muy importante y muy clara en estas dos rebeliones locales de Huánuco y del Cusco en 1812 y 1814. El problema, no obstante, es que planteado en esos términos, pareciera efectivamente que se trata solamente de un diálogo, de una oposición entre estas realidades regionales por una parte y la metrópoli, con los representantes de los escombros políticos de la metrópoli. Como sabemos, el asunto fue mucho más complejo, porque en las protestas de los líderes de Huánuco y del Cusco, no solamente la alusión a las agresiones seculares sufridas desde Madrid están efectivamente mencionadas, sino que por otra parte un fulminante y a lo mejor mucho más significativo era justamente la opresión y la marginación que regiones tan importantes del sur andino habían experimentado desde hace mucho tiempo desde Lima. Ahora, esto no es, como saben, un problema específicamente del Bajo Perú. En el caso de la independencia de Bolivia, pese efectivamente a las promesas en contra de Bolívar, que nunca quiso efectivamente la sanción de repúblicas aéreas. El Charcas colonial. El Charcas colonial, por cierto, se separa
para hablar metafóricamente de España, pero en realidad se separó efectivamente por una parte, de las Provincias Unidas de Buenos Aires y por otra parte de Lima. Y esta es efectivamente otra de las consecuencias de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, sobre todo en el contexto de la restauración de esa Constitución de 1820, como lo voy a indicar rápidamente. Y es que a raíz de la instalación del Virreinato de Buenos Aires, lo que hasta ese momento había sido el nervio económico de la economía colonial peruana, es decir, Potosí, fue efectivamente integrada a este nuevo espacio. Pero a raíz de la rebelión de Buenos Aires en 1810, y entre 1810 y 1826, en que se produjo la separación definitiva de Charcas, este territorio osciló efectivamente como una suerte de péndulo entre las tropas de Buenos Aires, que trataban de separarla del control de Abascal, y viceversa, de la prédica de Lima, que trataba justamente de contener el impacto de Buenos Aires. No es, por cierto, el único caso absolutamente paradójico en los cuales la creación de estas nuevas repúblicas, solo de manera muy indirecta, tiene que ver con las peripecias metropolitanas. Uno puede mencionar el caso casi paradigmático del Paraguay del doctor de Francia, que además no vio nunca un solo soldado español en su territorio. O uno puede mencionar el caso de Quito y preguntarse efectivamente de quién se separaron los quiteños, ¿verdad? En 1830, para no añadir otros casos que ocurrieron en este contexto. Entonces, para ir cerrando esta presentación, y en relación al título, al tema que nos convoca aquí, la Constitución efectivamente, en el caso del Perú, por lo menos del Perú del interior, tuvo un impacto en el sentido de que sirvió como coartada para tratar de cubrir y presentar, esta vez con argumentos claramente legales, las reivindicaciones que de hace mucho tiempo tenían frente a sus diferentes órdenes de dominio. Pero al mismo tiempo tuvieron efectivamente respuestas no deseadas, que no eran claramente buscadas o mencionadas en la Constitución. Es decir, todo el proceso eleccionario, todo el proceso de demarcación de los territorios que iban a ser efectivamente los lugares centrales en el proceso eleccionario, todos los mecanismos utilizados para la elección de los electores, y perdonen la redundancia, en 3 instancias, debió efectivamente haber producido un conjunto de controversias y al mismo tiempo un conjunto de procesos que trascendieron más allá de las sucesivas aboliciones de la Carta de 1812. Me refiero a 1814, me refiero, por cierto, a 1824, porque se trata efectivamente de consecuencias completamente contradictorias. Para unos, la inmensa satisfacción que la esperanza abierta por la Constitución de 1812 pudiera efectivamente reimplantarse desde 1820 en adelante. Para otros, una desilusión y el desengaño completo. Y esto fue efectivamente
lo que en última instancia terminó impulsando la independencia de México, por una parte, la independencia de Charcas, ahora convertida en Bolivia, como hace un momento, también, por cierto, la independencia del Perú. Torretán, a raíz del retorno de esta monarquía constitucional, decía de manera abierta a quien quisiera escucharlo, que se sentía ahora mucho más feliz de morir más español que don Fernando VII. Y el arzobispo de Lima decía, bueno, gracias a 1821, la religión católica por fin se refugió en el Perú. De tal modo que, y quiero terminar, son estas diferentes aristas y estas diferentes coordenadas que valdría la pena examinar en detalle. Creo que conocemos las coordenadas muy generales y muy macro, pero al mismo tiempo creo que es importante y me complace que estemos en el camino de iniciar efectivamente investigaciones y estudios micro que permitan examinar las diversas aristas que son muchas veces incompatibles unas con otras en el proceso de desenlace. Esto no quiere decir, por cierto, que como el profesor Castano demostrara, que la vigencia de Cádiz se limita solamente al contexto colonial tardío. Muchas de las constituciones de América Latina efectivamente hacen eco de una u otra manera en sus postulados. Pero no solamente esto, sino que mucho del personal que de una manera u otra estuvo efectivamente en la implementación, en la defensa o en el ataque de la Constitución de 1812, paradójica o significativamente, serán efectivamente las mismas personas que harán parte del aparato político, por lo menos en las dos primeras décadas de post-independencia. Y no podía ser, por cierto, de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bonilla. Muy puntual en el manejo del tiempo, cuando podría haber tenido todas las libertades para haber tomado más tiempo, cosa que le agradecemos todos. ¿Preguntas para el profesor Bonilla? ¿Por qué no? Si hay más preguntas, tratemos de evitar las dificultades de la vez pasada, alzar la mano los que vayan a preguntar para saber calcular tiempos y poder repartir los micrófonos. Ahí hay una pregunta. ¿Habría más preguntas? Por favor. Buenas tardes, agradeciéndole y felicitando al doctor Heraclio Bonilla y a toda su organización por el evento conmemorativo al bicentenario de la Constitución de 1812. Mi pregunta es la siguiente. Pues según creo, leo y he escuchado de algunas personas cercanas, la clase social de Lima estaba muy imbuida digamos, de la ideología y el respaldo a la corona. Esto afectó mucho a que se tomaran en cuenta las ideas de la Constitución de 1812. Esto depende de los momentos, ¿verdad? Depende de las coyunturas. Para hablar de la coyuntura más próxima a los acontecimientos de 1812, obviamente hay que referirse a las reformas borbónicas, ¿no es cierto? Como se sabe muy bien, las reformas borbónicas molestaron, afectaron de maneras distintas, pero a todos los segmentos
de la población colonial. A la población nativa porque vieron amenazados sus ingresos, en el sentido que los impuestos, los tributos, las demoras iban a ser más altas. A la población mestiza porque vieron con profundo temor en el marco de una insolvencia de las cajas ser convertidos en tributarios, no solamente para pagar tributos, sino con el gravísimo riesgo de ser confundidos con los indios. A la población criolla se les retiró un conjunto de privilegios. A los mineros se les canceló la exoneración del señoreaje. A los comerciantes se les canceló el privilegio de no pagar el almojarifazo. A los criollos, como saben muy bien, piensen por favor en el Memorial de Agravios de Camilo Torres, se les fue desalojando uno por uno de las instancias de control político más visibles, como eran las audiencias. De tal modo que todos tenían por su cuenta efectivamente razones más que suficientes para estar descontentos. La pregunta, que no es una pregunta retórica, es por qué, y perdone efectivamente el anacronismo, por qué pese a eso no establecieron un frente común. Y creo que la respuesta, o la posible respuesta, tiene que ver justamente con la naturaleza de ese orden colonial, al cual me refería hace un momento, y que permitió justamente que ese orden colonial fuera efectivamente custodiado y guardado prácticamente a control remoto, ¿verdad? Muchas gracias, profesor Bonilla, por su intervención. Yo tenía una pregunta que me surgió a raíz de todo esto, y es que se ha hablado mucho de las posturas de cada país y cómo tomaron la Constitución de Cádiz de 1812, pero yo no sé si el día de ayer, porque no pude asistir, se habló de que rescataban y que atacaban pues, los dos grandes libertadores del continente, que fue Simón Bolívar y San Martín, de la Constitución de 1812. Gracias. Bueno, la Carta Constitucional de 1812 tenía varios artículos subdivididos en varias secciones. Ahora, ¿qué produjo esa carta? No depende ya del texto, dependió del contexto. Una cosa era implementarla o no implementarla en Lima, y otra muy distinta era efectivamente saludar e incluso exigir que esa Constitución se implemente en regiones como Huánuco o el Cusco, ¿verdad? De tal manera que el abordaje creo que debiera tener en cuenta efectivamente estas correlaciones de fuerza local, porque en caso contrario el texto como texto no dice mucho. Hay una herencia, por cierto, una herencia probablemente no deseada de las constituciones en América Latina, y que vale la pena decirla. Una vez en mis ratos de ocio me puse a contar cuántas constituciones produjo América Latina. ¿Cuántas creen? 200. Una por año. Frente a Estados Unidos, que tiene una, con muchas enmiendas, pero una al fin. Frente a Inglaterra, que nadie sabe qué es eso. Entonces, ¿de dónde viene esta constitucionalitis? ¿Por qué efectivamente abrigamos la convicción que la convivencia civilizada entre nosotros puede efectivamente realizarse a través de la Carta? Cuando por otra parte, el país que más constituciones produjo y que más veces la violó, Haití. E incluso tenemos contradicciones en sus términos, ¿verdad?
Chile. En la dictadura de Pinochet produjo efectivamente una dictadura constitucional. Le damos las gracias al profesor Heraclio Bonilla y antes de que ustedes se retiren yo quisiera comunicarles dos informaciones. Una para los ponentes, y es que en el llamado museo del 20 de julio, aquí en la Plaza de Bolívar, carrera séptima con calle 11, hay una exposición sobre las constituciones, por si a ustedes les queda un espacio de tiempo entre ahora y el inicio de la nueva ciclo de charlas, pueden visitarlo, queda aquí cerca. Para los asistentes en general, el tema de los certificados desde esta tarde se pueden ir gestionando aquí a la entrada en la mesa. Sí, con el perdón del amigo, yo quisiera igualmente formular una recomendación, un pedido, un ruego. Es que tenemos seriamente la intención de publicar las ponencias presentadas aquí. Por cierto, no todas como fueron presentadas. Supongo que sus autores van a requerir establecer correcciones, enmiendas, como es mi caso. Pero lo deseable sería que en el plazo de 90 días esto esté terminado, a fin que cerremos el 2012, no con una constitución, sí, pero con un libro sobre la constitución. Ahora, evidentemente cada quien establece las citas y las referencias bibliográficas a su estilo, y esto me parece normal y respetable, pero si uno no quiere hacer del libro, como se dice en Colombia, un sancocho, lo ideal sería efectivamente que hubiera normas mínimas de uniformización bibliográfica del texto. Yo les enviaré al término de esta semana sus respectivos correos, las pautas a las cuales agradezco desde ahora que acepten la redacción una nueva redacción de los textos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Entonces los esperamos a las 3 de la tarde en el ciclo que se va a dedicar a los comentarios de todas las ponencias que se presentaron en estos temas. Muchas gracias.